Que Dios me lo bendiga, estimado hermano, hermana en Cristo. Bienvenido a este sector de la palabra del Señor, escudriñando las Escrituras. En este momento vamos a ir adelante con la palabra del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor acerca de los jóvenes. La palabra del Señor habla acerca de los jóvenes. Y en este momento iremos a la palabra maravillosa de Dios para compartir. Vamos a ir rápidamente a Proverbios. Quiero compartir esta palabra del Señor. Estimado hermano en Cristo Jesús, en las palabras del Señor aparece, registra, hermano en Cristo Jesús, Proverbios capítulo 20. Quiero compartir acerca de los jóvenes. Muy bien. La palabra del Señor así nos habla en Proverbios capítulo 20, versículo 29. Nos dice así: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Así habla, hermanos míos. Una vez más vamos a dar lectura. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Bien, hoy vamos a compartir esta palabra del Señor acerca de jóvenes. La Escritura habla la gloria de jóvenes, o sea que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Acerca de esto hablaremos, hermanos míos. Nuestro tema, la gloria de jóvenes es su fuerza. En este momento yo solamente voy a hablar, estimados hermanos, para compartir la palabra de Dios a horas, hermanos míos. Solamente 3 puntos, nada más. ¿Ya está bien? 3 puntos, pero antes vamos a pensar de los jóvenes. La palabra del Señor, al pasar Proverbios, encontramos esta palabra del Señor, Proverbios capítulo 20, 29, donde habla jóvenes, dice. Estimados hermanos, en esta vida hay muchos jóvenes que sirven al Señor. Estimados, especialmente iremos a lo que es estimado a lo espiritual. Un poco ahí veremos pensando antes de entrar a la palabra, a los puntos. Vamos a pensar antes acerca de, estimados hermanos, jóvenes. Bien, hermanos míos, también la mayoría de ustedes que están escuchando también son jóvenes. Ya. Quizá alguien puede decir: yo ya soy casado, no soy joven. También eres delante del Señor, a pesar de que en su originalidad no eres como joven soltero, soltera, pero también podemos decir que eres joven, aún no estamos con canas, ya. Gente joven, dicen, ¿no ve? A pesar de que no va tanto relacionado, pero hermanos míos, una de las cosas que va, hermanos, esta palabra, pues jóvenes que están, hermanos míos, aún solos, ya. Pero en algún momento hemos pasado también por ese camino, de alguna manera, a pesar de que en Cristo, sin Cristo, pero hemos pasado por ahí, ya. Estimados hermanos, quizás se recuerdan, estimados en Cristo, la juventud que hemos tenido. Otros han dado el tiempo al Señor durante su juventud. Durante su juventud han servido como líderes, como colaboradores. Otros hermanos míos han servido al Señor como en ministerio de alabanza, en la enseñanza.
otros también allí colaborando de una manera u otra, hermanos míos, bueno, esforzando, bueno, hermanos míos, así ocupados en el Señor. Pero hay otros que, hermanos míos, de alguna manera no hemos tenido ese tiempo de servir en nuestra juventud al Señor. Y hermanos míos, Dios en su palabra, en los pensamientos, ahí podemos verlo, podemos un poco pensar de jóvenes, hermanos míos. En la Biblia, la mayoría de los que sirvieron, hermanos míos, ahí aparece hartos Dios llamando a jóvenes. Habla la Biblia acerca de jóvenes, que mayoría de ellos sirvieron al Señor. Llamó Dios, como podemos decir, entre 18, 20, llamando Dios para su servicio, ¿ya? Muchas veces también en la vida cristiana es, hermanos míos, como que la juventud no tomado, hermanos míos. ¿Por qué así rechazarán, hermanos míos, a la juventud? Hermanos míos, en muchos lugares empiezan, hermanos míos, poner como dicen no podemos confiar en los jóvenes, en la obra, así, hermanos míos. Ciertamente, hermanos míos, los casados podemos llevar, es como decir así. ¿Sabes? En una de las, así bíblicamente analizando, vemos, hermanos míos, los jóvenes sirviendo, hermanos míos. A ver, usted ha encontrado, hermanos míos, así, hermanos míos, puro casados así, hermanos míos, tomando en la Biblia. Bueno, un pensamiento pensaremos, ya. Tanto a pesar de que no vamos a ir ahí, pero pensaremos, hermanos míos. Eso sí aparece, ¿no? Elizabeth, Zacarías eran un casado así, bueno, allí activando, pero usted cuando recuerda, hermanos míos, recordaremos a ver jóvenes como desde los días de, podemos decirlo, aquel tiempo en la escritura aparece Moisés, joven, Josué, joven, ya. Posteriormente, hermanos míos, aparece Sansón, joven, ya. También, hermanos míos, Saúl, David, también era joven, ya. Así también, hermanos míos, los de hoy hay otros que desde infancia han estado, ¿no? Como Samuel. Pero hay otros que, hermanos míos, más adelante aparecen, ya, así como otros profetas, podemos decirlo, estimados hermanos, sirviendo, como también los días de Daniel, joven, sus amigos son jóvenes, así también Ezequiel, podemos decirlo, otros que sirvieron, hermanos míos, en así como Nuevo Testamento, la mayoría de ellos jóvenes, desde joven, hermanos míos, entregando sus vidas y sirviendo, hermanos míos, en Cristo Jesús. Lo que aquí es muy importante, hermanos míos, servir, la juventud, servir, ¿no? Servir al Señor, especialmente, hermanos míos. Qué lindo sería, hermanos míos, nosotros, nuestros hijos, podemos animarlo para que sirvan al Señor. Sirvan al Señor. También una de las cosas es muy importante que esa juventud conozca también, hermanos míos, antes de servir, conozca, especialmente tenga una experiencia, un encuentro personal con Dios, y eso va a ser mucha ayuda, hermanos míos. Quizá todo el mundo puede ser también, todo el mundo, jóvenes, todos tus hijos jóvenes cristianos, pero si no conocen en esa parte también no sería buena, porque, hermanos míos, no sé si recuerdas de joven Caleb, ya, joven Caleb, debes recordarte en las historias bíblicas. Él
no falleció, hermanos míos, en su fe durante en el desierto, no. Caleb dice que, hermanos, mantuvo, dice, la fe, hermanos míos, todos esos tiempos, hermanos, en su juventud, hermanos míos. Caleb era uno de los que acompañaba, hermanos míos, a Josué. Hermanos míos, que estaban bien unidos ahí. Usted también ve, hermanos míos, ahí, no desfallece. También la palabra habla también otro joven bien, así, valeroso, hermanos míos, que es, hermanos míos, José, un joven fuerte. También otro de pensamientos podemos pensar como ejemplos bíblicos. También, estimado hermano, Jonatán. Ya. Cuando eran solos, hermanos míos, con David, estaban unidos, hermanos míos, bien. No dudaban de Dios, hermanos míos. Bueno, pues, hermanos míos, una partecita de Caleb dice, conoció a Dios a él. Ya, ellos conocieron, hermanos míos, por eso no se apartaron nunca. Daniel, la mayoría de ellos muestran, hermanos míos, pero Pablo también era joven, hermanos míos. Casi no en la Biblia registra, hermanos míos. Casados, Dios tomó mujer, hombre y mujer llamó y así. Hombre y mujer, o sea que podemos ser marido y mujer, así, de algún lugar llamando, ven ahora a trabajar. Los dos a trabajar, así, hermanos míos. Casi no registra, pero eso la mayoría de ellos después se hacen familia, otros sirviendo, hermanos míos. Eso sí, normalmente aparece sirviendo, pero en la Biblia más que todo resalta, hermanos míos, jóvenes así, llamando jóvenes. Después ya se hacen matrimonio, familia, así, jóvenes, hermanos. Y no sé si usted también eso va viendo, hermanos míos. Timoteo, joven, hermanos. Juan, joven también, hermanos míos. Ya. Así, hermanos míos, sirviendo al Señor, la mayoría de ellos así eran, ya. Sirviendo al Señor Jesucristo. Tanto de los profetas, reyes, siervos, así llamó Dios para servirle a Él. Y tú mismo has visto, la mayoría de los jóvenes que han comenzado con Dios también en la Biblia final con Dios. Algunos de otros que se alejaron también, hermanos míos, pero empiezan con Dios y terminan con Dios. Mira, Josué comenzó con Dios, terminó con Dios. Moisés comenzó con Dios, terminó con Dios. José comenzó con Dios, terminó con Dios. Ya, David comenzó, terminó con Dios. Así también, hermanos míos, aparece Timoteo igual, Pablo igual, Daniel igual, Juan igual también. O sea que ellos, hermanos míos, así sirven al Señor. Y en muchos lugares, hermanos míos, a veces, hermanos míos, también se ha escuchado a los jóvenes, no podemos confiar la obra de Dios. Como dicen, hermanos míos, son jóvenes. Así, hermanos míos. ¿A cuántos hayan dicho también? Los joven no más es, hasta a mí me saben decir, hermanos míos, cuando era. Yo comencé, hermanos míos, cuando estaba ahí llegando entre mis 19 años, en esas temporadas ya, comenzando entre 20, 21, en esa temporada, hermanos míos. Y mucho más antes que me ha animado, mucho más antes quería, hermanos míos, pero ¿cómo se llama? Servirlo a los 18, 19, más antesitas. Pero tampoco, hermanos míos, he servido al Señor así por así nomás. Primero he conocido su gracia, he conocido su amor, he tenido un encuentro personal, también una preparación también, ya.
Y a pesar de que no saben confiar, hermanos míos, es como decir, bueno, eso también es algo bueno también, hermanos míos, madure. Una de las cosas es, no ha sido buena esto, rechazar, pero sería bueno entrenarlo, hermanos míos, poco a poco, hermanos míos, de pequeñitas, comenzando. Eso sí está muy bueno. Pero frenarlo, hermanos míos, estimados hermanos, decirlo, jóvenes no vamos a confiar, solamente casados nomás. Eso sería un error cometer, hermanos míos. Excepto, hermanos, en un análisis, hermanos míos, que joven tiene que estar para no apartarse de los caminos de Dios, tiene que tener encuentro. Eso sí, un análisis tiene que haber. Sería de una manera así: jóvenes van a trabajar, pero que conozcan bien al Señor, que tengan un encuentro personal con Dios. ¿Ya? Ese joven que conoció a Dios, al Señor, verdaderamente llegó, hermanos míos, conocer. No hay por qué dudar, hermanos míos, porque conoció. Usted también ha visto a Esdras. Esdras en una partecita también se preparó su corazón. Ahí vamos, hermanos míos, que uno se prepare, uno que conozca y va a servir. Ya. Otra cosa sería aclararlo, que la juventud no debe servir sin conocer esa partecita, no, aclarar. Primero conoce y el resto. Bueno, impulsar que conozcan al Señor primeramente, no conocer, hermanos, por estudio, no, eso no habla la Biblia, sino que seremos directos, conocer la salvación, conocer el perdón de Cristo. Eso la Biblia habla, conocer, nacer otro ser, ya, otra vida, una nueva criatura, eso. Porque no sé si fuiste parte de eso, ¿no? Parte del rechazo, ¿no? Ya, yo ya conocía siempre, hermanos, la salvación, el perdón, ya tenía mi preparación, ya, preparado ya. Hermanos míos, a pesar de que eso saben decir, los jóvenes no, los casados sí, pero pueblo me ha llegado a confiar, eso sí. El pueblo, hermanos míos, siempre han estado, ya. El pueblo de Dios, ya. Te necesitamos, te queremos, te apreciamos, ya. Y en esa parte ser claro, hermanos míos, que tiene que tener un joven, si quiere servir al Señor, preparar su corazón, primeramente su corazón, después, hermanos míos, posteriormente vendrá todas las formaciones, hermanos míos. Ya, eso sí, hermanos míos, si no está preparado su corazoncito, ahí sí podemos decirlo, posteriormente vas a servir al Señor. Por ahora, a prepararse. Ya, eso va a ser de mucha ayuda, hermanos míos, porque cuando analizamos cómo se enfrentan, hermanos míos, jóvenes de la Biblia, hermanos tremendos, podemos decirlo, tienen que pasar, hermanos míos, por una prueba tremenda, hermanos míos. Y habla, hermanos míos, la palabra de Dios, tremendos tentaciones, pruebas tienen que pasar, hermanos míos. Bien. Pero sin duda en la Biblia son vencedores los que conocieron a Cristo. Cuando hablamos conocer, que un joven debe conocer, hablamos que debe tener un cambio total. Hermanos míos, podemos decirlo, un nacimiento nuevo siempre, hermanos míos, que tuvo un encuentro personal. Ya, usted, si entiende, hermanos míos, sabe, hermanos míos. Ya. Eso es muy importante, hermano. En algún momento va a llegar, hermanos, muchas cosas y no se va a apartar, va a seguir firme. Si va a venir desánimos, va a venir de todo, va a venir, pero va a permanecer fiel al Señor, a pesar de que va a haber decadencia, o sea lo que sea, Pascua, va a mantenerse, hermanos míos.
Y si no lo es, hermanos, si no conoce a Dios primeramente, es de eso depende, hermanos, esta juventud que soporta, hermanos míos. Va a alejarse, hermanos, va a dejar. Esa parte quizá, hermanos míos, no aclararon, ¿no? Algunos líderes, podemos decirlo. Es decir, el joven que no conoce la gracia y la salvación de Cristo, un día puede apartarse, puede irse lejos del mundo. Pero un joven que conoce la salvación, el amor y la gracia que tiene el nacimiento espiritual, a pesar de que torrenciales tormentas, trampas, tentaciones, cosas que llegarán, no se va a apartar. Y usted, joven, debe conocer primeramente la gracia de Dios, la salvación eterna, la vida eterna, tener un encuentro personal. Usted no se va a apartar, usted va a servir firmemente. A pesar de las decadencias, usted va a levantarse nuevamente. Sería bueno así aclararlo, hermano. Pero usted, joven, no conoce a Dios. Algún día cuando lleguen las tentaciones, lleguen tantas cosas, usted va a estar en el mundo ya allí, totalmente en el barro. No va a poder volver, ya no saber de la iglesia, ya no saber de la congregación, ya no saber de casa de Dios. Aclararlo, el lado negativo, el lado positivo. Y un joven tiene que tomar decisiones, hermanos míos. Comenzar con Dios, primeramente conociendo a Dios en un encuentro personal con Él, o si bien comenzar así por así nomás, hermanos míos. De ese fundamento, de esa, hermanos míos, inicio va a depender mucho de su vida en el adelante, en el servicio a Dios. Y seguir a Dios y llegar a la vida eterna. Porque, hermanos míos, el enemigo va a confrontarse fuertemente, hermanos míos. Por eso, hermanos míos, eso sí sería otro extremo, hermanos míos. La juventud no. La juventud no. No hay en la Biblia, hermanos míos. Darlo, hermanos míos. La juventud no puede llevar la obra. No. Jóvenes son. No. Es como generalizarlo. Todo joven no puede llevar la obra de Dios. No es así. Dos clases de joven podemos poner. Hay jóvenes que no conocen la gracia de Dios. Hay jóvenes que conocen verdaderamente la gracia de Dios. Los jóvenes que todavía no conocieron la gracia de Dios deben prepararse su corazón. Deben prepararse su vida espiritual. Y los jóvenes que ya conocieron, hermanos míos, a comenzar a trabajar, hermanos míos, en Cristo Jesús. A comenzar. Ya. En la área que Dios ya siente, hermanos, trabajar, debe trabajar. Entonces, en esa parte, hermanos, va a ser triunfador, hermanos míos. Bien, algo que los pongo, hermanos míos, este pensamiento en cuanto. Ahora, un poco vamos a entrar, especialmente yo voy a hablar no de los jóvenes que llamamos hermano joven, hermana, señorita, no tanto a él, sino yo voy a ir, hermanos míos, un joven espiritual, un joven que verdaderamente conoció la gracia de Dios, que nació, hermanos míos, un nacimiento, nació espiritualmente, tuvo un nacimiento, tuvo una experiencia, un encuentro, un perdón de Dios. Ya, a eso voy a ir, hermanos míos. A eso voy a enfocarme. ¿Sabes de dónde eso sacan? Dice que sacan algo, ya. Fuerza sacan, dice, de algo. Entonces, eso yo voy a compartir 3 puntos nada más, hermanos. Vamos a comenzar hablando, hermanos míos, de esa juventud que conoce realmente a Dios, no por conocimiento de estudios, sino por experiencia personal. Hermanos míos, aquí encontramos así la palabra del Señor habla en las Santas Escrituras. Encontramos iremos. Alguien así recuerda
Génesis 49, vamos a verlo, hermanos míos. Antes de ir este primer punto, vamos a dar lectura. En algún lugar registra, hermanos míos, la palabra del Señor así, en Éxodo capítulo 15:2. 15:2, así dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo engrandeceré. Ya. ¿Sabes? Un verdadero joven que puede, hermanos, que valga la pena, que también que siga todos los tiempos de su vida, desde un inicio hasta un final, va a depender de esta partecita, donde dice en este lugar, ya, ha sido mi salvación. Ya. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. No solamente está hablando él, hermanos míos, acerca de que ellos, en cuanto, a pesar de que en Éxodo habla de lo que han cruzado, hermanos míos, Mar Rojo, no solamente, sino que aquí encontramos, estimados hermanos míos, Moisés. Ya. Moisés era un joven, hermanos míos, que en su juventud él tenía que ser un rey, un futuro rey faraón, pero un día, por circunstancias en la vida, que tuvo problemas, ustedes ya saben, huyó en el desierto, llegando a hermanos míos a Madián. El joven nomás era así, joven, estaba allí. Estaba un día sin trabajo. Bueno, el único trabajo que encontró en esas tierras lejanas es pastorear ovejas. Bueno, allí comienza, hermanos míos, su vida, su inicio. Conoce, hermanos míos, el monte Sinaí, al Señor, y allí comienza, hermanos míos, su vida, su encuentro personal. Por eso también, a lo largo del tiempo que liberó con el nombre del Señor y sacó en el camino, en esta partecita recuerda él diciendo: Jehová, así él es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Entonces, quiero con esta palabra un poco, hermanos míos, enfocarme a todos a los jóvenes cristianos. ¿Ya? No podemos decir a uno, está bien, ¿no? Apreciarlo todo, pero una partecita tenemos que ser bien, los creyentes, los hijos de Dios, aclararlo bien, ¿no? Todo el joven puede ir a la casa de Dios, pero una partecita, un joven tiene que tocarse en su corazón, no solamente tener himnario y Biblia, sino que tiene que decir, yo voy a conocer, voy a tener un encuentro con personal. Moisés tuvo un encuentro personal con Dios, hermanos míos. Y eso es muy importante, hermanos. Seguir al Señor, hermanos míos. ¿Ya? ¿De dónde puede, en los momentos más difíciles, de dónde puede sacar, hermanos míos? Aquí aparece, mira. Jehová es mi fortaleza, dice. Fortaleza, palabra fortaleza. ¿Qué quiere decir, hermanos míos? Palabra fortaleza. Ya, dar poder, o adquirir poder, o recibir poder. Ya, habla esa fortaleza de poder. Ya, tal vez saben escuchar esta palabrita también. Tiene una gran fortaleza. Otra también, enemiga fortaleza, o una fortaleza. Hermanos, no sé si saben escuchar eso. Fortaleza. Cuando dice una fortaleza, eso pueden entender algo. Una fortaleza. Esa una fortaleza. Está bien protegido. Es como decir, está rodeado. Como un ejemplo. Esa fortaleza está rodeado de tanques, de cañones, de vigilancia, de, hermanos míos, podemos decirlo, por todos lados. Y así también esa fortaleza está vigilado con sus helicópteros, así, más o menos algo así puedo. Ahí que encontramos, hermanos míos, es que está
no va a poder otras conquistarlo fácilmente. Es igualito ¿a qué pues se puede decir? Poder, pues hermano, poder. Ya está bien guardado, es como decir bien, protegido. ¿Y por qué protegido? ¿En qué se basa esa protección? En el poder, en los cañones, en un ejemplito así, literal estoy tomando. Es un cañones, aviones, metrallas, hermanos míos, tantas cosas que tiene, entonces no va a poder, es una fortaleza. Entonces, ¿sabes? Esa fortaleza de ahí viene, y eso, poder, a eso se puede decir, tiene poder. Difícil de conquistar va a ser para el enemigo diablo. Entonces, por eso, hermanos, ahora, un joven espiritual y cristiano, ¿de dónde va a encontrar esa fortaleza? ¿De dónde tiene eso? Difícil de conquistar, el diablo que conquiste. Ya. Un joven que conoció a Cristo, a Dios, en vano van a perder tiempo de decirlo, vamos a tomar, vamos al mundo, vamos a... Todas esas cosas va a ser para él. Ese joven va a agarrar más bien va a predicarle nomás a él. Va a perder tiempo. La persona, anciano, señora, caballero, quien sea que hable a ese joven, va a perder tiempo nomás. Porque más bien a ella nomás que está incitando, va a ser predicado, va a ser enseñado por la palabra. Ya. Él va a aparecer predicado nomás. Eso es, hermanos míos. Ya, pero si no tiene un encuentro personal con Dios, puede que claudique, puede que no. Sí, podemos ir, si no. ¿Sabes? Un joven que conoce, hermanos míos, espiritualmente y realmente, hermanos míos, tiene un encuentro así, conoció, hermanos míos, va a decir no. Un no. Ya. Entonces, hermanos, ¿de dónde ellos sacan esa fuerza, hermanos míos? Su fortaleza, hermanos, su poder es Dios. Es que, hermanos, también van, pues, esa fortaleza va, hermanos, es que tuvieron un encuentro personal con Dios. No solamente conocen, hermanos míos, porque tienen experiencia real, hermanos míos. De allí sacan fuerza. Entonces, por eso está anunciando este varón, dice, ya, él es mi fortaleza. Ya. Esta partecita se llama el cántico de Moisés. Ya, cántico de Moisés, estaba cantando. Allí también acompañó María. Pero, hermanos míos, especialmente Moisés. Ya. Hermanos míos, este joven conoció, hermanos míos. A ver, desde que hermanos míos conoció, llegó muchas cosas, hermanos míos, a Moisés. Hermanos míos, perseveró, él no se alejó. Ahora me voy al Egipto nomás, o dejo el liderazgo. Hay momentos que haya llegado tanto pesado, hermanos míos. Mucha murmuración, mucho reclamo. Posteriormente ha sido familia, ¿verdad? Así. Tantas cosas que levantan. Soportó, hermanos míos, hasta el final. Estimados hermanos míos, y esa partecita lo quiero yo detallito hacer entender. Fuerza y dice poder. Poder tienen que sacar. ¿Poder para qué, hermanos míos? Para vencer las tentaciones, las trampas, las calumnias, de todo lo que viene. Y si no vence, hermanos, si no permanece en el camino, si le deja, abandona, se retira, hermanos míos. Hermanos, ahí, hermanos míos, es muy importante. Esto, hermanos míos, ya. Es como decir, esos jóvenes tienen que pasar, es como decir, podemos decirlo, por fuego, por grandes pruebas. Ustedes han visto grandes, hermanos míos, podemos decir, tentaciones. Y a los jóvenes va a venir, hermanos, muchas cosas terribles. Es como decir, es que
sabe el enemigo, una partecita sabe, es que a la altura el joven que conoce a Dios, a su altura también el diablo va a responder, no va a responder. Sabe el diablo que el joven tiene fuerza, se basa en su fuerza, no como tanto voy a entrar como joven que tiene fuerza en parte física, ¿no? Eso, si se alimenta un joven puede tener fuerza, pero en el parte espiritual voy a decir. En el literal, un joven ya, bueno, a partir de 14 años hasta sus 40 años, ya puede tener fuerza si se alimenta, hace ejercicio literalmente, físicamente, él puede ser bien, ¿no? Puede tener fuerza, puede alzar pesos, eso ya sabemos, hasta de eso viene, ¿no? Tiene que cargar grandes pesos, alza normalidad, pero yo quiero ir a algo en parte espiritual. En el parte espiritual tiene que cargar grandes pesos, hermanos míos, con normalidad levantar y vencer, hermanos míos. Y eso es, hermanos míos, espiritual. ¿Y de cómo puede tener esa fuerza? ¿De dónde puede sacar? Si el joven literal y físicamente, eso, ¿de dónde saca? Es que se alimenta, hace ejercicio, por eso tiene. Pero en el parte espiritual, hermanos míos, ¿de dónde va a conseguir? La vida espiritual no es, hermanos míos, yo comiendo pollo, comiendo lechón, comiendo churrasco, que voy a ser una joven espiritual, un joven que, hermanos míos, realmente saque mi fuerza espiritual. No hay eso, no existe. Lo que un joven puede sacar su fuerza, hermanos míos, porque la gloria de joven es su fuerza, ¿sabes? Es pues lo que el joven ha conocido al Señor, la salvación, el perdón, nacimiento espiritual, ya, la llenura del Espíritu. Eso. Ya. De ahí va a sacar, de ahí va a ser, hermanos, como pensamos espiritualmente, así, de músculos, hermanos míos, así en espíritu imaginaremos, hermanos, de fuerza, hermanos míos. Y no solamente eso, hermanos míos, por conocer también, así como literalmente hace ejercicio, también tiene que estar constante, ejercitando su fe. Y de ahí, pues, hermanos, va a ser así. Como estaba diciendo, diablo va a responder a esa altura. Sabe que los jóvenes espirituales, los jóvenes que conocen espiritualmente, tienen un nacimiento espiritual, tienen un encuentro. Y conoce. A esa altura va a responder con las tentaciones y con las trampas, y va a querer zarandear. Y no va a ser poca cosa, como al casado, al niño, al anciano, no, a esa altura no va a responder. A la altura de él va a responder. Hermanos míos. Por eso, hermanos, a ver, vamos a analizar ahora sí. En este primer punto aparece un joven entregado a Dios. Aquí registra la Biblia así, mira. Vayamos en este primer punto. Dice así, Génesis 49. Aparece un primer joven aquí, alguien. Ya, tiene que pasar por un tiempo muy difícil, hermanos míos. 49 aparece así, 49, 23 y 24. A ver, dice así, 23 y 24. Génesis capítulo 49, versículo 23 y 24. Le causaron amargura, le aceitearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Estimados hermanos míos, aquí encontramos en Génesis 49, versículo 23-24,
¿De quién está hablando, hermanos míos? Esta partecita habla de por las manos de fuerte de Jacob, dice. Está hablando de José. ¿Ya? Le causaron amargura, dice. ¿Ya? Estimado, en la Biblia aparece, hermanos, de este varón Jacob, podemos decirlo. Fue José tentado. Usted, hermanos míos, sabemos esa historia. A la altura de eso empezó, hermanos míos, responder el enemigo. No estaba que, hermanos míos, allí trabajando la mujer de Potifar. Ustedes conocen, hermanos míos. La mujer de Potifar estará tentando, podemos decir. Pero detrás de mujer de Potifar era el diablo. Este joven José era, dice, José, hijo de Jacob, ¿verdad? Tanto de Raquel. Era un joven espiritual, un joven honrado, un joven que conocía al Dios de su padre. Ese, hermanos míos, ese de tener encuentro con Dios y así también, hermanos míos, esa formación que tuvo, hermanos míos, resistió, hermanos míos. Ustedes saben, la tentación era a la altura en cuanto de la tentar de llegar, hermanos míos, una mujer que desafió con la tentación de hacer cometer, ya, ¿qué se puede decir, hermanos míos? Sería, hermanos míos, adulterio sería, ¿no? Ya, sería adulterio porque la mujer de Potifar era pues una mujer casada con señor Potifar. No era soltera, sino que era casada. Entonces José era soltero. Entonces puede decir, hermanos míos, hacer cometer adulterio a José. Ya, sedujo. No solamente habló una sola vez, una otra vez intentó, hermanos míos. Y hermanos míos, José no quería. José no fue atraído. Ya, no fue, hermanos míos, su miedo de José al rey, el Potifar, su padre, su formación, sino que directamente, primeramente, Dios, el Dios de sus padres, Dios, Jehová, Él. Aquí, hermanos míos, donde aparece, hermanos míos, una palabrita. Y dice, y sus brazos de sus manos se fortalecieron. ¿Sabes, hermanos míos? Dios mantiene, hermanos míos, a esos jóvenes. Fuerza le da, hermanos míos. Fuerza, poder. Por eso es importante, hermanos míos, ese encuentro personal. José, sin duda, hermanos, la escritura relata que venció, hermanos míos. Se escapó de esa trampa del diablo. Ya. Con eso quería, hermanos míos, arruinarlo. Quería derribarlo. Quería verlo, hermanos, muerto a ese joven de Dios. Quería ver muerto. Por eso, hermanos, la fuerza de este joven fue, hermanos míos, Jehová. Jehová fue su fuerza. Eso encontramos, hermanos míos, ese detalle. En José. Ganó, hermanos, la victoria sobre adulterio. Este joven se escapó. Pero, hermanos míos, si no hubiera conocido a Dios de sus padres, hubiera caído, hermanos míos. En esa parte escapó, hermanos míos. Hermanos, de alguna otra manera el enemigo rodea con las tentaciones. Va a venir muchas cosas de tentaciones. Ya. Estimados hermanos míos, así aparece este joven, supo, hermanos míos, se mantuvo, hermanos míos, hasta el final al Dios de su padre. Ya. Ahora seguimos adelante, hermanos míos, en Cristo Jesús.
también nos hace ver también. Hay otros jóvenes en la Biblia, aparece. Encontraremos también otro aparece, estimado hermano en Cristo, en este segundo. Aquí saca fuerza. Y la misma escritura dice, mas su arco se mantuvo poderoso, hermanos míos. Ya. Estimados hermanos míos, eso fue fuerza del Señor, es eso, hermanos míos. Aunque, hermanos míos, habla de una cosa así, podemos decirlo literal, hermanos. Arco es una cosa así para flechear, hermanos míos. Podemos decirlo, ese arco es, pues, hermanos míos, para matar, cazar, ¿no? Y bueno, eso, aunque de una manera diferente presenta, pero significa, hermanos míos, que es la fuerza del Señor. Se mantuvo, ya, la fuerza del Señor, el poderoso, dice, se mantuvo poderoso. Hermanos míos, seguimos adelante meditando. Otro en esta partecita vamos a ver en Isaías 49, dice, primeramente hemos visto los jóvenes que conocieron a Dios son tentados, pero se mantienen poderosos a causa de haber conocido a Dios. Se mantienen. Y esa palabra da. Se mantienen. Ya. Y ese detallito a mí me encanta. Por eso yo estoy ahí compartiendo. ¿Ya? Los jóvenes que conocen a Dios se mantienen, dice. Esa parte me agrada mucho, hermanos míos. Esa palabra. ¿Ya? No solamente aquí, hermanos míos, yo estoy fuera de la Biblia, sino que la misma Biblia dice, se mantuvo poderoso. Y eso, hermanos, da, hermanos míos, que usted va a ver algún joven que conoció, hermanos, en algún momento testificó, hermanos míos, que verdaderamente conoció a Jehová, a Dios, a Jesucristo. Vas a ver predicando, enseñando. Va a pasar 15 años, va a seguir. Va a pasar 20 años, va a seguir. Cuando ya vas a ver con casado, hermanos míos, con esposa, con hijo, vas a seguir viendo. Aunque a pesar de que puede haber algunas, como podemos decirlo, en su juventud trabajó como líder o pastor, pero cuando va a ser casado, quizá en algunas áreas va a seguir trabajando. Y quizá mucho más avanzando, más allá en el parte de campo en el Señor. Y cuando tú vas a ver, ya va a ser anciano ya, quizá con hijos, con nietos, va a seguir. Cuando ya tiene cana, va a seguir. Ya. Y ese vale la pena y necesita respeto, esos hermanos míos, esos. Y realmente, ¿cuál es el detalle? ¿Por qué? Tú puedes quizá decir, yo también puedo dar lectura a la palabra del Señor y una lectura, no es aquí una lectura, hermano. Aquí es encontrar el sentido de la palabra, donde aquí aparece esta palabra, ese es el detalle, la riqueza. Se mantuvo. Mantener, permanecer, ya, en Cristo. Eso es lo más especial, hermano. No, hermanos míos, solamente una temporadita conocí y después el resto de mi vida no quiero saber más de la iglesia, no quiero saber más de Dios, no quiero saber nada de Dios. Eso es muy triste, hermano. Sino que aquí dice, se mantuvo, a pesar de las caídas, a pesar de las resbaladas, podemos decir, a pesar de que puede haber, hermanos, decadencias, a pesar de que puede haber tantas, hermanos míos, luchas, se mantiene, hermano. Se levanta, se mantiene. Y aquí también aclararemos, ya, un joven que conoce a Dios puede tener, hermanos míos, decadencias fuertes, pero se va a levantar y va a continuar. Ya, quizá puede en espíritu un poco rebajarlo, ¿no? Ya no soy como primeros días de mi vida, estoy así por circunstancias que he pasado tremendos, graves. Se va a recuperar, se va a continuar con Dios. Y quizá con más fuerza que nunca.
hermanos míos. Porque aquí aparece se mantiene, dice, se mantiene. Y esa palabra detallito, esa me encanta, hermanos míos. Se mantiene. Para ti también eso es una bendición, hermanos, para ti. Joven, señorita, usted que conoció, que en aquel tiempo ya conoció. Así también usted que ya eres casado con hijo, con hijas. Si tú conociste al Dios de tus padres, ahora estás manteniéndote. Mantener esa relación con Dios. Y vas a seguir. Con el tiempo, usted ya no va a ser un padre con hijos pequeños así. Usted ya va un poco más, ya va a llegar a la tercera edad. Y va a seguir manteniéndose. ¿Por qué? Porque usted conoció la vida espiritual, verdaderamente un encuentro personal con Dios. Y eso es muy importante en esta juventud. Una juventud cristiana, una juventud entregado a Dios, hermanos míos. Pero, hermanos míos, ¿de dónde sacan fuerza para mantenerse? Eso es lo que es la respuesta, hermanos míos. Eso de haber conocido a Dios, de haber, hermanos míos, formado en Dios, de haber ejercitado en Dios. Y su Dios es su fuerza para mantenerse, su fuerza. Ya, eso encontramos. Entonces, ¿cuál es nuestro primer pensamiento? O sea, que primero que hemos encontrado, un joven que se mantiene en Dios. Ya. Poderoso, fuerte, hermanos míos. A pesar de tentaciones gravísimas, hermanos míos, decadencias y caídas y tantas cosas que sobrevino. Ahora otro detallito vamos a encontrar en este segundo punto. Hay otra juventud, hermanos, aquí se encuentra. Y hermanos míos, algo que hay, hermanos míos, después de haber mantenido, permanecido, así como podemos decir, hay otra juventud. Pero el mismo es, no solamente da otro detalle. Dice, aquí iremos, esto es muy conocido de muchos hermanos, solo yo quiero revisar un detalle hay aquí. En Isaías 49, versículo, en 49 aparece así, en 49, versículo, a ver, vamos a ir en las palabras del Señor. Ya, aquí está, hermanos míos, en esta palabrita encontraremos, es muy conocido, la palabra del Señor está en 40, ¿verdad? Sí, 40 está. En 40, 30, 31. En esa partecita registra así, hermanos míos, en Cristo Jesús. En 40, 30, 31 dice: los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Alguna vez también hayan dado esta palabra para decir que los jóvenes caen. Así. ¿Sabes? Una detalle aquí hay. No voy a hablar de otras cosas, sino que aquí voy a sacar esta partecita donde dice: los jóvenes conocieron espiritualmente, así como podemos decir, un encuentro personal. Esta palabra da. Ya. Ellos, hermanos míos, confían y esperan. Y esa partecita, esa detalle hay, hermanos míos, aquí. ¿Ya? Confían y esperan. Ya. Eso. Ese hay de aquí, hermanos míos. Puede haber, hermanos míos, así como dice, los jóvenes pueden flaquear y pueden caer. Y es como esto, ven, hermanos míos, esta caída, como podemos decirle, esta caída es una caída que pueden tener y nunca más esos jóvenes espirituales, esos hijos de Dios que conocieron, pueden levantarse. Sino que aquí, hermanos, da que esos jóvenes van a levantarse. La Biblia habla así, mira, y no ocultase. El justo cae, dice, y se levanta. ¿Qué quiere decir eso?
el justificado puede tener caída, pero se levanta, dice, hermanos míos. Ya. ¿Por qué, hermanos míos? De alguna manera el enemigo va a querer trabajar, hermanos míos, de todas formas. Entonces, hermanos míos, se levanta, hermanos míos, ahí. Ya. Por eso dice, pues aquí, hermanos, está dando bien claro, hermanos míos. Este versículo 30, 31 no está hablando de un joven mundano. No está hablando de un cristiano, está hablando. Los jóvenes van a flaquear, hermanos míos, y van a caer, y se va, pero los que esperan, los que caen, hermanos míos, hay momentos totalmente mal. Pero los que realmente han conocido a Dios siempre confiarán y esperarán, hermanos míos. Y hay momentos que la decadencia va a venir, hermanos míos, es moralmente totalmente mal afectados los jóvenes, hermanos míos. Pero ellos van a sacar ¿de dónde nuevas fuerzas? ¿Sabes, hermanos míos? De la experiencia que han conocido, hermanos míos. Y eso dice. Ellos confían, no se confían en su propia fuerza. Su propia fuerza, hermanos míos. Su propio intelecto, su propia sabiduría, su opinión. No. Esos jóvenes que conocieron a Cristo, a Jehová, confían en Dios. ¿Ya? Así que esa partecita da. Y esperan. Esperan la voluntad de Dios. Esperan en el Señor. Esperan. O sea que están agarrados con Dios, hermanos míos. Y a la vez va a tener nueva fuerza, dice. Esa partecita nos da, hermanos míos. Y esa parte a mí me encanta, hermanos míos. Meditarlo, pensarlo. Confiados en Dios. Jóvenes confiados que esperan en el Señor. De Él van a sacar la fuerza. Ya. Algunos dicen, ya no tengo fuerza para seguir adelante. Muchas pruebas y tribulaciones y otras cosas que me llegó. Pero van a sacar fuerza de Dios Todopoderoso. De Él. De Él es su fuerza, hermanos míos. Él es su fuerza. Y eso registra en esta partecita, hermanos míos. Así también, hermanos míos, David también siguió. En su juventud siguió todo ese tiempo. Fue un gran conquistador del enemigo. Pero algún momento tuvo que también caer, hermanos míos. Y un joven, ¿dónde puede caer, hermanos míos? Los descuidos. Ya podemos decirlo, un joven cristiano que descuida su vida espiritual, ahí puede estar su caída. Este varón que es posteriormente David también, cuando ya fue casado, descuidó esas partes. ¿Ya? No sé, hermanos míos, literalmente ves, hermano, la historia de David. Después de ser joven ya fue casado. Una parte, hermanos míos, afectó en parte eso, a la vez ya era casado, hermanos míos. Ya, no sé, eso podemos, hermanos, un poquito meditarlo. Mira, cuando era joven David estaba muy ocupado en guerra, así literal guerra, ya, ocupado, iba allá. Siempre que iba victorioso volvía, porque luchaba. Ya, ese literalmente. Igualito es en una joven. Un joven cristiano lucha espiritualmente, lucha, batalla, predica, enseña, ora, ayuna, lucha, siempre será victorioso porque saca fuerza de Dios. Pero si no va a la guerra, es como si no, ya no está en la guerra, un joven puede entrar, ya, la debilidad, descuido, por sus descuidos que no está en la guerra. El joven, ya, a la vez es de David, cuando, hermanos míos, ya no había estado guerra. Es como en la azotea nomás, ahí mirándose, mis soldados que estén batallando. Es como decir, espiritualmente algo entenderemos así, mira. Es como David dijera, ahora ya no soy joven, soy casado, aquí estoy, soy rey.
ya no oraré, ya no ayunaré, ya no leeré la Biblia, ya no haré estas cosas ahí nomás. De pronto, hermanos, aparece una mujer ahí. Ya, ahí aparece, hermano, de arriba, de azotea, mira. Estaba, dice, allí, ¿no? Lavándose, dice, hermanos míos. Y sus ojos miró. Y de ahí, hermano, ¿qué podemos decir? Eso se llama descuido espiritual. Ya así espiritualmente entenderemos que no estaba en la guerra espiritual, no estaba. No estaba en oración, no estaba en ayuno, así, ¿no? Literalmente no estaba en la guerra, ¿no? Así, materialmente, no estaba. ¿Por qué estaba pues en la casa? Mira, David, descuido. Ya. Él debería estar comandando juntamente con general, juntamente haciendo guerra con los amonitas. Porque, hermanos míos, tardaron mucho, dicen eso. Y sabemos, en algún tiempo estábamos explicando que pecado amo domina al ser humano, especialmente a hijos espirituales, podemos decir. Pecado amo, pecado amo, ese dominio. Más bien, David debería estar batallando con pecado amo. Ese era pues amonitas. Pero en esa parte tuvo grandes descuidos y de ahí cayó. Pero como en su juventud conoció al Señor, supo reconocer y se humilló delante de Dios y se levantó, hermanos míos. ¿Ya? Entonces, hermanos míos, aquí hay una diferencia. Cuando era joven, guerreaba harto, hermanos míos. Es como decir, agarraba su metralla, agarraba, hermanos míos, sus cañones, hermanos míos. Agarraba su arco, agarraba espada, hermanos míos, pelea. Eso significa, agarraba la lectura, la palabra del Señor, agarraba ayuno, oración, evangelismo, full ocupada, hermano, guerreando ahí, batallando. Y no había espacio, hermanos míos, para tentaciones ni para otras cosas. Y así era. Pero cuando ya había sido casado, ya no me descansaré en mi sofá. Quizá haya dicho David. Aquí nomás estaré mirándome por ahí. Así. Y de pronto, por ese descuido espiritual, aparece una mujer tentadora. Aunque no él fue una tentación de la mujer, ¿no? Pero pues el enemigo de alguna manera, por ese descuido, apareció frente a él una tentación. Y la debilidad ya no hay fuerza espiritual. Y abrió, digamos, el espacio para caer, hermanos míos. Pero los jóvenes que esperan en Jehová, dice, se levantarán. ¿Ya? Hermanos míos, esperan su fuerza de él, esperan, hermanos míos. Ellos, hermanos míos, los jóvenes, a ver, ¿por qué puede necesitar? A eso hay que pensar. ¿Por qué puede esperar nueva fuerza? Si se mantiene, hermanos míos, realmente tiene normal la fuerza, no necesita nueva fuerza. ¿Quiénes, hermanos míos, realmente, estimados hermanos, necesitan fuerza? Los que ya no hay fuerza, ya nueva fuerza. Pero no van a sacar de él mismo, sino que de Dios van a tener nueva fuerza. Ya, aquí los jóvenes que creyeron en Dios pueden tener así, podemos decir, decadencias fuertes, pero van a tener nueva fuerza de parte de Dios. Ya, esa es su fortaleza de él. Fuerza habla de fuerza. Así que, hermanos, puede tener caídas. Ya. Pero no será todo el mundo, hermanos míos, no todo el mundo. Alguno y otro van a pelear a toda costa, hermanos míos. Otros van a salvarse, ya no van a quizá tener fuertes, hermanos míos, así caídas, hermanos míos, como podemos decirlo espiritualmente. Pero hay otros que se van a mantener fuertemente. ¿Por qué? Porque podemos decirlo por su lucha constante.
Así como Daniel. ¿Sabes en la Biblia quiénes fueron de los varones que se mantuvieron desde un inicio hasta un final? Daniel. Daniel fue desde un inicio hasta un final. Firme. Firme siempre. Así también menciona a Juan. Juan desde un inicio hasta un final. Otro que también pasó por la juventud es Samuel. Desde un inicio hasta un final. Pero no todo el mundo en la Biblia, los que conocieron, algunos hermanos, tuvieron equivocaciones, pero no dejaron. Los verdaderamente luchadores, podemos decir espiritualmente, los que conocieron, se mantuvieron hasta el final, hermanos míos. Ya. Así que eso aparece, hermanos. Pero hay algunos que, hermanos, fallaron en algún lugar, pero por lo que conocieron, nuevamente empiezan, hermanos, ahí a agarrar esa nueva fuerza, encuentran. Eso encontramos aquí, hermanos. Entonces, ¿cuál es el detallito, hermanos míos, aquí? Los jóvenes que conocen la gracia de Dios, la salvación, el nuevo nacimiento, están confiados. Están confiados en el Señor. Ahí, eso aparece. Ahora, hermanos míos, este tercero voy a compartir, hermanos míos. En este tercero aparece, podemos decirlo, jóvenes. A ver, aquí hay algo muy importante también. Con esto terminamos. Primera Juan, iremos. Aquí encontramos Primera Juan en la palabra del Señor. Primera Juan, capítulo 2. 2:13. La palabra del Señor leeremos así, dice 13 y 14. Con eso ya finalizaremos. Así dice: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, hermanos míos, aquí encontramos esta palabra: jóvenes vencedores, jóvenes triunfadores. ¿Ya? Pero ¿a quién triunfadores? Al maligno, al diablo, a Satanás, al dragón. ¿Ya? Jóvenes vencedores. Entonces aquí quizá, hermanos míos, algo que hemos meditado, hermanos míos, ¿ya? Jóvenes que se mantienen, jóvenes que confían y jóvenes que triunfan sobre el enemigo. ¿Ya? Tres puntos hemos compartido, hermanos míos. Pero ¿por qué son jóvenes que se mantuvieron? Porque conocieron. Aquí al final de esto igual da, hermanos míos, ustedes, sus padres, conocieron, dice, y esa influencia pasaron a sus hijos también. Hijo, también tú tienes que conocer también. Conocer, hermano, no es en el parte de estudio de la palabra, sino que conocer, tener un encuentro personal con Dios. ¿Ya? Entonces, por lo que conocieron, estos jóvenes sacan fuerza de Jehová y se mantienen. Ese es el punto número 1, hemos visto, se mantienen, permanecen. ¿Ya? Y jóvenes que conocieron, ya confían y esperan en Dios. Y así también últimamente, jóvenes que conocieron a Dios, ya la salvación eterna de Dios, son triunfadores y vencedores. Aquí solo un camino hay para un joven cristiano. Ya, ese camino es, hermano, conocer a Cristo, su perdón de pecados, nuevo nacimiento, el amor de Cristo, la justificación, la redención de Cristo, el nuevo nacimiento, así como llamamos de toda clase, hermanos, enseñamos en nuestras congregaciones, en otros lugares, hermanos,
tienes que conocer la gracia de Dios, dice en otros lugares, tienes que conocer la justificación, en otros lugares dice, tienes que conocer la vida eterna, en otros lugares dice, tienes que recibir al Señor, en otro lugar dice, tienes que conocer el perdón de pecado, en otro lugar, tienes que conocer esto, dice, esto es muy importante, el nuevo nacimiento. Hermanos míos, todos los que pasaron por ahí, solo hay un camino. Se mantienen, ya, confían, esperan y vencen. Vencen, eso es su final. Vencen, triunfan. ¿A quién?